El problema es que si uno tiene resistencia a algún antibiótico de última generación, entonces estamos perdiendo la batalla porque no tenemos medicamentos que puedan luchar contra él. Ahora, no todas las bacterias son malas. Nosotros tenemos en el organismo la flora intestinal, mal llamada flora intestinal. Ahora se denomina microbiota intestinal, porque las bacterias están en nosotros. Tenemos el intestino. Y las bacterias cumplen algunas funciones que nuestro organismo necesita. Función metabólica, por ejemplo, en la absorción de algunas vitaminas, se dan cuenta, algunos alimentos, en la formación de la vitamina K, B12. Por ello, a las bacterias se debe. Función de basera por el moco que produce, ¿sí? Función de defensa, porque hace que aumente nuestra inmunidad. Y función de mantenimiento en la maduración intestinal. No todas las bacterias son malas, ¿sí? No todas. Algunas bacterias hemos convivido y seguiremos conviviendo con ellas porque ellas nos ayudan en el organismo. Pero lamentablemente, cuando bajan las defensas, entonces, estas bacterias pueden causar daño. Ahora, cuando hablamos de antibióticos, nosotros sabemos que los antibióticos cumplen múltiples funciones y la función primordial es destruir la bacteria o dejar que no se reproduzcan. Su mecanismo de acción es a todo nivel, puede ser a nivel de la síntesis de la pared celular, entre ellos los que más se ven son los beta-lactámicos, que son las penicilinas, las cefalosporinas, ¿sí? También la vancomicina, ¿no? O que actúen a nivel de la DNA-girasa, hace que no haya replicación, que son bactericidas. ¿Cuáles son las quinolonas? La ciprofloxacina, la levofloxacina y demás, ¿no? O que actúen a nivel de la RNA polimerasa, la rifampicina. La rifampicina es un antibiótico que se utiliza bastante en la tuberculosis, sí, pero también tiene muchos usos que muchas veces no sabemos aprovechar. Un ejemplo, por ejemplo, es, se utiliza como profilaxis en la meningitis meningocócica. Esto quiere decir que si en las escuelas hay un pequeñito que tiene meningitis meningocócica, a sus compañeritos como profilaxis hay que darles rifampicina. Algunos antibióticos actúan a nivel de la síntesis de proteína, inhibiendo a nivel del segmento 50S, ¿no? ¿Cuáles? Estos son de amplio espectro, ¿sí? La eritromicina y el cloranfenicol, que son bacteriostáticos, ¿sí? O a nivel de la síntesis de proteínas 30S, la tetraciclina, que es un bacteriostático. Entonces, así podemos ver nosotros el mecanismo de acción de todas ellas. O del trimmetoprim sulfametoxazol, que actúan a nivel de que no se lleguen a consolidar los metabolitos, el tetrahidrofolato especialmente, ¿no? Nosotros sabemos que las sulfas son los primeros antibióticos que se han descubierto. Y posterior a eso han venido todos ellos que vamos a dar cuenta enseguida. Pero lamentablemente el uso indiscriminado ha desarrollado que se vayan a dar las resistencias. Este es un artículo de una revista peruana que la he sacado del 2018, de una investigación en el cual indica cuáles son las consecuencias del uso incorrecto de los antibióticos, ¿no? Entonces, vamos a ver las tres primeras, que es la que más nos interesa, ¿no? Una mala indicación del antibiótico o un mal cumplimiento de la prescripción puede provocar, uno, fracaso terapéutico, ¿sí? Quiere decir que el tratamiento no da resultado. ¿Y eso cómo o por qué ocurre? Si nosotros tenemos un paciente y le damos un tratamiento y a los 2, 3 días no le hace efecto y sigue con el mismo antibiótico, eso está mal, no se puede hacer. Medicamento antibiótico que demos a una persona, si a los 2, 3 días no da resultado, inmediatamente tenemos que cambiar. Mientras ingresa, siempre es bueno hacer cultivo antibiograma. Eso nos va a indicar cuál es
el antibiótico más específico para tratar esa infección. Eso es bien importante conocer. El desarrollo de las resistencias bacterianas, porque por el mal manejo o la mala utilización de los antibióticos. La mayoría de las personas no acude a consulta médica. Lo que hace, lo más sencillo, es ir a la farmacia a comprar. Le pregunta al farmacéutico qué medicamento es bueno para la infección que tiene y el farmacéutico le da. Entonces, está establecido que los únicos que pueden recetar son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Eso está estipulado en la ley boliviana, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, otra característica de que se desarrolle o haya resistencia bacteriana es el mal tratamiento o la automedicación que uno se hace. Uno se medica, ¿sí? Comprando de la farmacia y no sigue la pauta correcta que debería de realizarse, ¿no? Si el medicamento o el antibiótico tiene que darse por el lapso de 7 días, normalmente toman 2, 3 días, ya están bien y lo dejan. Claro, los primeros días puede haber una disminución de la carga bacteriana, pero posteriormente existe una proliferación y eso hace que haya posteriormente resistencia. Y otro es el enmascaramiento de los procesos infecciosos. Son algunas de las causas por las cuales se ve que haya resistencia a los antibióticos. ¿Cuáles son los mecanismos de la resistencia bacteriana? Son varios. El principal es este cuadro que lo he sacado de la OMS, es la mutación. De un cultivo, de una colonia de microorganismos, de bacterias, hay uno, ¿sí?, que muta. Ese que muta, ¿sí?, va a ir hacia otras bacterias y va a producir la resistencia, ¿no? ¿Y quién lo lleva? Pueden ser por plásmidos, probablemente. Lo llevan de una bacteria a otra bacteria. La mutación resistente. Al final, la bacteria se vuelve resistente y el medicamento no le hace efecto. Es lo más común y es lo que más se ve. ¿Y eso sucede por qué? Puede suceder porque el paciente o la persona, ¿sí?, no sigue la pauta correcta de administración de los medicamentos por el lapso de vida o la dosis de vida. Si es cada 6 horas, bueno, hay que dar cada 6 horas. Si es cada 12 horas, hay que dar cada 12 horas. No es cuando uno quiera. Otra cosa, otra característica que también tenemos que aprender nosotros de todas las bacterias. Si nosotros tenemos un grupo de bacterias, ¿sí?, bacteria A, B, C, D, E, F, si ustedes quieren, y a estas bacterias nosotros las inoculamos con un antibiótico cualquiera, ¿sí? De todas estas bacterias, muchas de ellas, ¿sí?, van a ser sensibles al antibiótico, van a perecer o no van a duplicarse, no van a crecer o van a morir. Pero va a haber algunas o una que tiene características diferentes a las demás bacterias. Y esa bacteria se va a hacer resistente. Esa bacteria posteriormente se multiplica y va a crear una resistencia de grupo. Todas las bacterias tienen características diferentes. Tienen características. Un antibiótico puede hacer efecto a uno o a varios, pero siempre va a haber uno que no. ¿Y eso por qué sucede? Puede ser por mutación, por alguna otra circunstancia. Pero la mayoría de las veces es por mutación. ¿Sí? Puede haber por bombas de flujo. La bacteria lo que produce es la expulsión de los antibióticos. Cuando el antibiótico ingresa dentro de la bacteria. Bombas de flujo se denomina, ¿no? O la producción de algunas proteínas o enzimas, ¿sí?, porque la bacteria produce proteínas o enzimas que neutralizan el antibiótico, ¿sí?
como las beta-lactamasas, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esas inhiben el antibiótico. O algunas otras degradan el antibiótico. Degradan el antibiótico. Entonces, el antibiótico no puede producir su efecto y eso se vuelve, o la bacteria se vuelve resistente. Y la transmisión de una bacteria a otra bacteria normalmente siempre es por plasmas, la resistencia. Son varios factores que hacen que la bacteria forme resistencia frente a un antibiótico. Y no es culpa de la bacteria siempre, no, no siempre. Es normalmente la culpa de nosotros, porque nosotros no seguimos las pautas, y es la mayoría de la población. Y no solo la población, están implicadas también el personal de salud. ¿Por qué? Porque no sabemos diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. Hay varias infecciones respiratorias o resfríos que no necesitan antibiótico. No necesitan antibiótico. Pero lamentablemente, ¿sí?, muchos damos antibióticos. ¿Y eso qué va a producir? En última instancia puede llegar a producir una resistencia. O la mayoría de la población, cuando acude a un centro de salud o acude a consulta con un médico, lo que él desea es que siempre se le dé un antibiótico. Porque dice, no me ha dado nada, solamente me ha dado paracetamol. No debe saber probablemente, no debe ser un buen médico. Eso es lo que dice, ¿no? Cuando muchas veces es un simple resfrío que no necesita tratamiento, no necesita medicación. Muchas veces el médico lo que hace, ¿qué es? Bueno, le daré nomás antibiótico. ¿Por qué? Aunque el paciente no lo requiera, uno le da el antibiótico. ¿Para qué? Para que no digan que haya negligencia médica y demás. Le daré nomás. Y si le doy dos, mucho mejor. Entonces, no, no es lo correcto. Cuando se diagnostica algún tipo de enfermedad o patología infecciosa, lo mejor es dar el medicamento más adecuado hacia el agente etiológico. Eso es lo más indicado. Pero muchas veces no se hace lo mismo, no se hace eso. No. Lo que se hace, lo que hacemos la mayoría, dar un antibiótico de amplio espectro para decir, cubriré casi todo, con gram positivos, gram negativos, directamente. Y le da un antibiótico de amplio espectro. Eso es lo que se hace. Eso puede estar permitido, ¿sí? Está permitido. Se puede hacer eso. ¿Sí? Pero mientras se hace eso, siempre hay que hacer seguimiento al paciente y realizar lo más mejor o lo más idóneo es un cultivo antibiograma. Si un paciente viene con algún tipo de infección y nosotros le iniciamos antibiótico, ¿sí?, no sabemos cuál es el agente causal. En estos casos sí podemos dar un antibiótico de amplio espectro. Pero en el lapso de tiempo de tratamiento tenemos que hacer un cultivo antibiograma para ver cuál es el agente etiológico para inmediatamente cambiar, ¿sí?, cambiar el antibiótico más idóneo para tratar, más específico para tratar. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de la resistencia a los antimicrobianos? Actualmente, esto es del 2017, este cuadro es del 2017 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Indicaba en el 2017 que las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana, el 2017 era de 700,000, vean, 700,000 bajas estimadamente. 700,000, o sea, 700,000 personas que tienen resistencia a los antibióticos mueren. ¿Por qué? Porque no tienen armas más potentes con que combatir a infecciones. Y no son infecciones tan graves. El problema es que tienen tanta resistencia que se han automedicado o que han tenido una polimedicación, que lo que ha pasado es que han desarrollado resistencia. Entonces, es bastante alto. Y esto
con una proyección para el año 2050, vean ustedes, 2050, las personas que van a morir es aproximadamente 10 millones. Si no hacemos nada, si no trabajamos en la educación hacia la comunidad, si no trabajamos en lo que es la mejor manera de prescribir un medicamento. Entonces, son 10 millones que en el 2050 no hacemos nada, van a morir. Y 10 millones comparado, vean, en el 2050, ¿cuántos van a morir por cáncer? 8.2 millones, 8.2 millones. Por cólera, de 100 a 120 mil. Por diabetes, 1.5 millones. ¿Se dan cuenta? Es extremadamente abrumadora las personas que puedan llegar a fallecer el 2050. ¿Y eso por qué? Por la resistencia bacteriana. Entonces nosotros tenemos que pensar y tenemos que formarnos viendo esta perspectiva. Lo que tenemos que hacer es promoción de la salud, ¿no? Especialmente a la comunidad, a las personas. Hacerles conocer que no se automediquen. Eso es bien importante. Vamos a ver este mapa, por ejemplo. Es la proyección de las muertes que van a existir hasta el 2050. Y aquí está la cantidad de personas. La más avanzada por población. Aquí está. En Asia, 4.730.000 van a morir. Lo más probable. ¿Por qué? Porque son países en subdesarrollo, anteriormente indicados como países del tercer mundo. ¿Y a qué se debe eso? ¿No? Las infecciones, ¿por qué se dan? Infecciones digestivas, ¿por qué? No hay agua potable, no hay saneamiento básico, por ello no hay lavado de manos, ¿se dan cuenta? Entonces, todas esas cosas afectan en los países más pobres y es donde más sucede. Además, en esos países es donde también se automedica, ¿no? Luego le sigue África, 4.150.000 habitantes, probablemente. Y Europa está similar que América Latina. Europa tiene gran cantidad de habitantes, sabemos eso, pero América Latina, 392.000. 392.000 en América Latina. ¿Por qué? Porque también somos país en vías de desarrollo, donde existe falta de agua potable, falta de alcantarillado, ¿sí? Falta de recojo de la basura, ¿sí? No hay educación y promoción en la salud. Entonces, todos esos aspectos lo que hacen es que aumente la mortalidad. ¿Y por qué? Por resistencia a los antimicrobianos. No solamente afecta eso, la resistencia. Lo que va a afectar es el aspecto económico. El aspecto económico, ¿qué quiere decir? Si en el 2050 10 millones de muertes al año, eso va a tener su repercusión en la reducción del 2 al 3.5% del Producto Interno Bruto. Y el costo mundial va a ser de hasta 100 billones. 100 billones. 100 billones. Entonces, un ejemplo. Staphylococcus aureus. ¿Sí? Un gran positivo. ¿Se dan cuenta? Cuando no son meticilinos resistentes, puede combatirse. Al principio se puede combatir con la penicilina. Luego puede venir la amoxicilina. ¿Sí? Con eso puede ir bien. Hasta en otros utilizan, por ejemplo, los aminoglucósidos conjuntamente para que no haya resistencia. Pero si la persona es resistente, ¿sí? Vean, puede llegarse hasta la vancomicina. La primera elección, ¿cuál es? La cloxacilina, la dicloxacilina, antiestafilococos, meticilino no resistentes. Pero ¿cuál es lo primero que deberíamos dar? Amoxicilina o la misma penicilina. Pero como hay resistencia, directamente ahora nadie da.
ni ampicilina, ni amoxi, ni penicilina. Es bien difícil. La mayoría recetan cloxacilina o dicloxacilina, ¿sí? Que son antiestafilococos, porque pensamos que casi todos tendrían resistencia. Ahora, si hay personas que tienen resistencia a la cloxacilina y a la dicloxacilina, entonces va a tener que tomar armas de la vancomicina. Infecciones de tejidos blandos, infecciones óseas. ¿Cuál es la diferencia? El costo. La ampicilina, la amoxicilina que cuesta un boliviano, la tableta, ¿sí? A la dicloxa, que debe costar 2 o 3 bolivianos, a la vancomicina, que debe estar entre sus 20, 30, 40 bolivianos, dependiendo la industria que lo procese. Puede gastar los 50. Vean, de gastar 2 pesos o 1 peso a gastar 50. Y no es a diario, se da cada 12 horas, o cada 6 horas, o cada 12 horas. ¿Se dan cuenta? Y si tienes resistencia a la vancomicina, entonces ahí hay que parar las orejas. Entonces ya nos queda poco material, poco arsenal, poco armamento para luchar contra el estafilococo. Entonces, ¿qué tenemos que tomar de qué? La daptomicina, que es un medicamento que se ciencia ha descubierto el 2002, el 2004, que debe tener un costo un poco más alto. O el Linezolid, que es uno de los últimos que se ha descubierto, que también tiene un costo muy alto, que no hay mucho comercialmente en las farmacias. Si van a buscar, es muy difícil, por no decir imposible, encontrar esos medicamentos. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona que tiene una infección de tejidos blandos, una osteomelitis, resistente a vancomicina, meticilina resistente, no tiene más. No tiene. ¿Qué otro antibiótico podemos utilizar? No hay. No hay. Entonces, se va a morir. Se va a morir. Y esa persona está dentro de los 700,000 que mueren anualmente en 2017. Ahora ha ido a subir, debe ser 700 y un poco más. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué ha sucedido? Por el mal uso de los antibióticos que ese paciente probablemente ha tenido. O porque se ha automedicado. O porque no ha cumplido, ¿sí? La indicación correcta durante 7 días, durante 10 días. Al segundo día lo ha dejado y, bueno, ya estoy bien, y ya no tomo más el medicamento. ¿Mm? O que en vez de tomar cada 6 horas, como es la cloxa o dicloxacilina, la ha tomado cada 12 horas o cada 24 horas, lo ha dejado. O muchos dicen, ¿no? Tiene que tomar este medicamento cada 6 horas. Listo. Vamos a ver un ejemplo de la cloxa o la dicloxa, que es un poco mejor. Mucho mejor que la cloxacilina, ¿sí? La dicloxa. Cápsulas de 500 cada 6 horas. Se le da, el paciente toma a las 6 de la mañana, tendría que tomar a otro a las 12 de mediodía, pero se olvida. Y a las 6 de la tarde tomaré doble. O se olvida y en la noche nomás, a las 9, 10 de la noche. Uy, me he olvidado, tomaré doble. Esos casos hacen que probablemente vaya a tener algún tipo de resistencia. La próxima vez que se enferme, ya va a ser resistente a la cloxa y a la dicloxa. Entonces, ¿qué se va a tener que dar? Vancomicina. Y va a tener que aumentarle su presupuesto. Va a tener que gastar más. Va a tener que empeñar sus cosas. ¿Se dan cuenta? Vean ustedes, por ejemplo, en el COVID-19. El Remdesivir, que es un antiviral. El costo del Remdesivir, ¿cuánto está? Anteriormente estaba a 1.500. Luego ha ido bajando a 1.300, 1.200, 1.100. ¿Se dan cuenta? Y se necesita 6 a 10 tomar uno diario por vía parenteral. Entonces, comprar con 1.000 bolivianos, mínimo 1.000 bolivianos, casi 10.000 bolivianos. Y no todos tienen ese monto. Entonces, ¿eso qué es? Es un impacto económico. ¿Se dan cuenta? Lo mismo sucede con los antibióticos, la vancomicina o el Linezolid. Es un gasto, es un impacto.
Ahora, si en un país hay seguro, ¿quién es el que provee los medicamentos? Como en el nuestro, por ejemplo. El Ministerio de Salud. ¿Y quién compra? El Ministerio de Salud. Todo ese dinero que compra, ¿no? Todo ese dinero que compra en medicamentos, si la persona es resistente, entonces el medicamento cuesta más caro y el gasto se hace más para el gobierno. Por eso se reduce el PIB, el Producto Interno Bruto, del 2 al 3,5%. Entendemos por Producto Interno Bruto todo aquel ingreso que presenta un país, ¿no? Ya sea por producción, por venta, materias primas, por materias tecnológicas, lo que ustedes quieran. Todo, toda la ganancia o todo el dinero que tiene disminuye. Eso es un impacto económico. Es ese impacto económico, ese dinero que tendría que ir a la construcción de más hospitales, a la contratación de más médicos, a la construcción de escuelas, va a ir a medicamentos más caros. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Bien, veamos viendo. Van a disculpar por esto. Acá no se ve muy bien. Esto yo lo he sacado, esta lista, por ejemplo, de medicamentos, el costo es del último, de la AGMED, ¿sí? El costo de los medicamentos. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, la citromicina, el costo varía de 29, 20, 26, 33. La citromicina, ¿no? Es un antibiótico, es un macrólido la citromicina, ¿sí? Al igual que la claritromicina. Entonces, estos, vean, 29, 20, 26, 33. El costo es alto, ¿no? El costo es alto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se enferma, normalmente tiende a gastar. Ahora, cuando vemos este cuadro, acá nos indica cuáles son los patógenos prioritarios para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, según la OMS. Según la OMS. Hasta el 2000, les he indicado, hasta el 2000, hasta el 90, desde el 90 hasta el 2000, se han descubierto casi todos los fármacos, o se han fabricado. Desde el 2000 casi ya no hay fármacos, nuevos fármacos, no hay. Si ustedes buscan, no van a ver nuevos fármacos, a excepción tal vez de la daptomicina o del linezolid y algunos otros. Pero el resto, por la mayoría, se han descubierto hasta el 60, hasta 1960, 70. Porque ya no, las industrias farmacéuticas ya no invierten en el desarrollo de antibióticos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros nos estamos quedando sin armas para combatir las infecciones cuando una persona o cuando una población presenta resistencia. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Vamos a dar, no sé si se ve muy bien acá, pero las bacterias que tienen mayor resistencia frente a los últimos medicamentos están, por ejemplo, la Citonobacter, la Pseudomonas y las Enterobacterias. Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter. Y resistente acá, a los carbapenemes. Vean, carbapenemes. Los carbapenemes, ¿sí? Son antibióticos de muy amplio espectro, ¿vale? Contra gram positivos, gram negativos, nerobios, Pseudomonas, ¿sí? En la mayoría de los hospitales, en los de tercer nivel y en los de terapia intensiva, en todos utilizan imipenem, cilastatina, utilizan, porque es uno de los mejores o de los últimos medicamentos que se utiliza para infecciones graves. Cuando una persona tiene resistencia a los carbapenemes, ya sea el imipenem, ¿sí? O el meropenem, entonces no hay otros medicamentos. Y si hay, son muy caros. Y si hay, pues no cubren estas bacterias, no cubren estos microorganismos. ¿Qué necesitan? Esas personas necesitan un medicamento mucho más fuerte que haga parar, ¿sí? Que disminuya la infección y especialmente esto. Y los de alta prioridad, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, meticilina resistente a la vancomicina. Eso es grave. Hay que tener cuidado, muchachos. Ojo,
persona que es resistente a la vancomicina, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. No tenemos otras armas, a excepción que les he dicho, la daptomicina puede ser, o el linezolid, pero no hay más, no hay más. Y la vancomicina, no es bueno siempre dar solo vancomicina. A veces es bueno dar vancomicina más gentamicina para una celulitis, una osteomielitis. ¿Eso para qué? Para que no haya resistencia. El Enterococcus resistente a la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico bien noble, demasiado noble diría yo, muchachos. Sí, es muy noble. Y la vancomicina debería de utilizarse solamente en extremos, pero actualmente su uso casi es indiscriminado, se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque hay muchas resistencias. El Helicobacter pylori, resistente a la claritromicina. Para matar el Helicobacter pylori, por ejemplo, ¿sí? Que es el causante eh, del cáncer de estómago, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Se necesitan 4 medicamentos, la amoxicilina, claritromicina, el omeprazol, platobismuto. Y los 4 o 3, dependiendo cuál pauta seguir, lo que se hace es dar por 10 días para eliminar el Helicobacter pylori, ¿sí? Que se encuentra en el estómago. Si uno de ellos falla y es resistente a la claritromicina, entonces no vamos a tener óptimos resultados. Entonces, a la salmonela, resistente a la fluoroquinolona, a la ciprofloxacina. La salmonela antes se trataba con ¿qué? Con amoxicilina, la amoxicilina costo menor, posteriormente pediátrica con cotrimoxazol, ¿sí? Con cotrimoxazol, y en los niños muchas veces con cloranfenicol, la salmonela tipi, por ejemplo. A muchos de nosotros nos ha dado, yo por ejemplo sí he pasado salmonela. Normalmente sucede cuando uno tiene las defensas bajas. Normalmente son en adolescentes o en jóvenes. ¿Sí? Entonces, era primera elección, trimetoprim o amoxicilina. Bueno, ha habido resistencia a amoxicilina, utilizado trimetoprim, en los niños cloranfenicol, y al final, lo más sencillo siempre es dar ciprofloxacina. ¿Por qué? Porque el tratamiento es más rápido, menores días, y listo. Pero cuando tienes resistencia a la ciprofloxacina, vea, solamente la salmonela. La salmonela se encuentra ¿en qué? En el agua contaminada, en lugares donde hay basuras que no se recogen. ¿Se dan cuenta? Por eso se les dice que no solamente es preocuparse de lo que es qué antibiótico va a utilizar, sino promoción de la salud, prevención, tener agua potable, servicio sanitario, recojo de la basura. Alta prioridad, Neisseria gonorrhea. La Neisseria gonorrhea. Resistente a la cefalosporina. La primera elección, ¿cuál era? Siempre era la ciprofloxacina. ¿Sí? La ciprofloxacina. O eritromicina, claritromicina. Pero la ciprofloxacina. Ahora, muchos ya no dan ciprofloxacina. Directamente ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. ¿Sí? Pero si es resistente, y hay resistencia, por eso es de alta prioridad, porque es resistencia a la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y a las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina, levofloxacina, tal vez hasta moxifloxacina. Entonces, vean ustedes. ¿Y eso por qué? Porque a veces lo más fácil es dar un antibiótico de última generación. Un antibiótico que esté contra gram positivos, gram negativos, directamente todo. Y no vamos a lo que es el punto central, dar un antibiótico específico, ¿sí? Contra la bacteria. Así de sencillo. Bien. Este cuadrito es bien interesante porque vamos a ver, por ejemplo, acá los años, cómo se han ido creando los medicamentos. Vean,
Los primeros, las sulfonamidas, la penicilina, cloranfenicol, estreptomicina, tetraciclina, eritromicina, vancomicina, meticilina, ampicilina y cefalosporinas, hasta 1970. Todos estos y seguimos manejando. Y los últimos, el 2000, el linezolid y la daptomicina, el 2000. No, pues no hay otra, no se están creando más medicamentos. Y aquí abajo están las resistencias a todos ellos. Vean. Ya hay resistencia a la vancomicina desde el 85, a la eritromicina igual, macrólido. Al linezolid ya ha aparecido resistencia, vean el 2003, 2004, al linezolid o la daptomicina. ¿Y qué ves ahí? Solamente el linezolid y daptomicina cuando el Staphylococcus aureus es resistente a la vancomicina. Pero si utilizamos estos y son resistentes a estos medicamentos, ¿qué vamos a utilizar contra el Staphylococcus aureus? ¿Qué? No tenemos más arma. Entonces, la persona que sea resistente al linezolid y daptomicina, lamentablemente, su epílogo va a ser la muerte. Así. Ahora, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? He estado revisando algunos artículos, ¿sí? Por ejemplo, esta es una encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de antibióticos en médicos colombianos, que es similar al nuestro, ¿no? Aquí en la discusión, en la conclusión indica la encuesta que muestra que los conocimientos de farmacología de antibióticos por parte de los encuestados es limitada, posiblemente debido a una preparación inadecuada en el área, tanto en el pregrado como en el posgrado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hay una mala instrucción o mal conocimiento de los de pregrado, de los estudiantes, sino también de los médicos egresados. En un nivel primario, secundario, en todo aspecto. Y no solamente en ellos. Es otra revista donde hay estrategias para el uso de antibióticos en pacientes críticos. Pacientes críticos, ¿dónde van? A terapia intensiva. Así de sencillo. ¿Quiénes manejan terapia intensiva? Los intensivistas. En este estudio, ¿qué indica? Diversos estudios señalan que entre un 30 a 60% de los antimicrobianos utilizados en la UCI son innecesarios, inapropiados o subóptimos. ¿Eso qué? Contribuye en forma importante al aumento de la resistencia a los antibióticos. No solamente los estudiantes, ¿sí? Los de pregrado, los de posgrado, los médicos generales, también entre los especialistas, entre los cuales también puedo incluir yo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, esto ya les indica, tiene que haber un uso adecuado y racional de los antibióticos, ¿no? Entre los problemas que enfrentan el médico existen tres importantes, ¿ya? Desconocimiento y falta de confianza. Desconocimiento y falta de confianza. Al no tener la seguridad diagnóstica, prefiere usar algún antibiótico por dos razones principales. Para no perder la confianza del paciente y por la presión médico-legal de no caer en negligencia médica. No, lo que sí tenemos que buscar es el diagnóstico preciso y dar el antibiótico específico para el agente etiológico. Y para eso tenemos que seguir varias reglas. Siempre tomar cultivo antibiograma, siempre. Más aún ahora, en los hospitales, en los centros que se hacen. Se colocan todo tipo de procedimientos. Coloque de catéter central, sonda vesical, sonda nasogástrica. Y la mayoría de las resistencias bacterianas es por eso. Cuando la sonda vesical está más de 15 días, al sacar la sonda hay que hacer un corte, ¿sí? Al principio de la sonda de Foley, y eso hay que hacer cultivo antibiograma. En el catéter está 2 semanas, a veces 3 semanas. Al retirar el catéter, ¿sí? Hay que cortar la punta y hay que hacer un cultivo antibiograma. Se tiene que seguir todo eso. Entonces, otro, la presión del paciente. Más aún en nuestro país. El paciente siempre que va quiere medicamento, por más que sea un simple resfriado, quiere medicamento. Entonces hay que saber explicarles que infecciones respiratorias, si son virales, no necesitan muchas veces antibióticos. Porque la mayoría les damos antibióticos y se va a producir la resistencia.
En conclusión, ¿qué es lo que tenemos que aportar o qué es lo que tenemos que nosotros mejorar? ¿Sí? Ah, para el manejo adecuado y racional de antibióticos se requiere de una serie de conocimientos, farmacología y farmacocinética de los diversos antibióticos. Eso es un factor. El segundo factor, las indicaciones de primer orden, o sea, medicamento de primera elección. ¿Cuál es la primera elección para una patología? Si el paciente es alérgico o tiene problemas con ese medicamento, nos tenemos que elegir cuál es el de segunda elección. Y si se puede, cuál es el de tercera elección. Y otra cosa que tenemos que conocer, los efectos adversos y las contraindicaciones. Los efectos adversos y las contraindicaciones. Esto es bien importante, conocer los efectos adversos y las contraindicaciones de algunos medicamentos. Por ejemplo, las quinolonas. Las quinolonas, entre los efectos adversos están ¿qué? El cartílago de crecimiento en los jóvenes menores de 18 años. Actúa sobre el va a producir efectos adversos sobre el cartílago de crecimiento. Por eso no está indicado darle en menores de 18 años. Excepto, o hay algunas circunstancias especiales. Si son pediátricos, si son niños pediátricos y sufren de fibrosis quística y además tienen una sobreinfección añadida, puede ser por pseudomonas u otro, en esos casos sí está indicado dar ¿qué? Una fluticnolona, así de sencillo. ¿Sí? Ahora, esto también, otra conclusión. En los establecimientos de mayor complejidad de salud que manejan pacientes hospitalizados, se debe formar los comités de control de enfermedades infecciosas en forma obligatoria para hacer las vigilancias epidemiológicas. Hasta en la misma universidad se debería hacer eso. Si va a haber laboratorio, por ejemplo, si hay laboratorio de microbiología, debería de haber, ¿sí? Un comité de control de enfermedades infecciosas. Hacer cultivo antibiograma de ese laboratorio, porque uno puede llegar a infectarse y puede trasladar la infección a su familia o a la comunidad. Entonces, habría que hacer esto. Entonces, una manera de prevenir. Otras conclusiones que podemos sacar. Educar a los pacientes de la comunidad en general sobre el uso adecuado de los antimicrobianos. Educar a los prescriptores. Nosotros tenemos que saber prescribir de la mejor manera, ¿sí? Un medicamento, ¿sí? Educar sobre los factores que influyen en sus propios hábitos de prescripción, como incentivos económicos. ¿Sabían ustedes que está prohibido que salgan, por ejemplo, comerciales de medicamentos en la televisión? Está prohibido. No es correcto. Está prohibido también, o sea, no es lo más correcto. Hay los visitadores médicos, cuando van a un consultorio, que regalan muestras médicas, ¿no? Esa muestra médica, aparte, pueden regalarte algún otro obsequio personal al médico. Entonces, el médico lo que hace es recetar de esa firma o de ese laboratorio los medicamentos. Recetar al paciente. No importa si es caro el medicamento, lo que hace es recetar. Eso no es correcto. No es correcto. Yo siempre les digo, cuando se receta, tiene que ser siempre en su forma genérica, no en su forma comercial. En última instancia, el único que decide de qué marca comprar es el paciente. Es el paciente. Lo que nosotros tenemos que hacer es recetar la forma genérica. Está prohibido. En pediatría hay leche nido, Nestlé, ¿no? Entonces, a veces los médicos, los pediatras recetan, o se recetan, bueno, leche nido, leche, no, está prohibido. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Y si se receta, tiene que ser en su forma genérica, para que en última instancia sea el paciente el que decida. ¿Sí? Bien. Mejorar el uso de los antibióticos y fomentar las buenas prácticas clínicas, en especial de las estrategias de diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Muy bien. Para culminar, decirles, no hay un medicamento o un antibiótico de lo mejor. No hay. No hay un antibiótico perfecto, si ustedes quieran. ¿Cuál sería el antibiótico perfecto? Que su costo sea menor,
que no tengas reacciones adversas, ¿sí? Y que sea eficaz contra la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay antibiótico perfecto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí, tener un diagnóstico certero y dar un tratamiento certero. Muy bien. Con esto culminamos. Yo les agradezco por la atención. Si hay alguna consulta referida, me la hacen conocer, por favor. Gracias. Está bien, doctor. Tenemos una pregunta de la compañera Valeria Miranda. Dice, ¿existen controles en farmacias? ¿Existen controles en farmacias de las que recetas emitidas por los doctores sean recientes? Muchas personas suelen usar la misma receta varias veces en caso de tener síntomas parecidos a la vez que fue a visitar al médico. Gracias. No. La respuesta es sencillamente no. No. Eh, no sé si han escuchado ustedes el día de ayer. Una farmacia lo estaba atendiendo un sociólogo. Y no solamente nos quedamos en que era sociólogo, en que estaba haciendo pruebas. No pruebas para ver si, pruebas rápidas para ver si las personas tienen que coronavirus. No hay control. Claro que está escrito en las leyes, pero no se cumple. Lamentablemente no se cumple. Hay farmacias donde los que controlan no son personal en salud. No son personal. Y lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Uno va sin receta, no es necesaria ni la receta, va y compra. Le pregunta, ustedes vayan ustedes a la farmacia y van a escuchar, solamente escuchen, de todas las personas que entren, unas 3, de 10 personas, solamente 3 tendrán receta, los otros 7 no. Doctorita le dicen a la farmacéutica, aunque no sea doctora, son bioquímicas o farmacéuticas, muchas veces son auxiliares en enfermería. Dicen, doctorita, me duele, mi hijito tiene temperatura, ¿qué le puedo dar? Paracetamol o ibuprofeno, listo, pero no es lo correcto. Los únicos que pueden recetar son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del compañero Saavedra Reina. ¿Hay algún artículo de la CPE que nos indique que solo los médicos, odontólogos y veterinarios pueden hacer receta médica? Sí, sí. Siempre les doy en la clase teórica a los compañeros, está en la ley, es desde la ley de Vance todavía es así, ¿sí? No me acuerdo ahorita, creo que es el 77 o el 78, es un decreto en relación a salud donde indica las pautas de prescripción médica, que tiene que ser el medicamento genérico, tiene que ser letra legible, ¿sí? Y tiene que ser dada por un médico, un odontólogo o un veterinario. Está bien, doctor. Muchas gracias. Compañeros, vamos a esperar un minuto más. Informarles que hemos mandado el link de asistencia. La palabra clave es prescripción médica. Lo pueden llenar. Esto va a estar habilitado hasta las 8 de la noche y posteriormente se va a cerrar. Compañeros, las preguntas que tengamos pueden realizar. Vamos a esperar un minuto. Aló, ¿se me escucha? Sí, compañero, puedes Aló, preguntar. muchas gracias. Doctor, muy buenas noches, compañeros. Doctor, yo tenía una consulta con respecto a lo que usted mencionaba con respecto a que actualmente no se llega a no se llega a cumplir el tratamiento adecuado con respecto a los medicamentos. En este caso, yo creo que ha habido muchas campañas las cuales se ha realizado en la concientización, ya que como área siempre la hemos realizado, siempre ha habido, ¿no es cierto? En este caso de que la sociedad no hiciera caso o hiciera caso omiso de este tipo de concientización, ¿usted qué cree que podríamos hacer actualmente? Ya indicó, podríamos informar a las personas de los medicamentos acerca de que si acaso no cumplen, qué va a suceder. Y siempre sucede que nosotros informamos la experiencia propia. Yo alguna vez a algún amigo le dije, no, tienes que cumplir tu tratamiento y me decía, no.
¿no? Simplemente, no, ya me siento bien. Y lamentablemente nuestra sociedad eh, está pues mal en ese sentido, ¿no, doctor? Mi pregunta más o menos va, doctor, ¿qué podríamos hacer más allá nosotros como personal de salud? Si acaso la sociedad hace caso omiso de nuestras propias indicaciones y de lo que nosotros tenemos conocimiento, si acaso ellos no llegan a cumplir. Gracias. Es la idiosincrasia de nuestra sociedad. Lamentablemente, el ente encargado de realizar la promoción y prevención es el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el medicamento, ¿sí?, ingresa dentro de lo que es el seguro de salud. ¿Te dan cuenta? ¿Quién gasta o quién compra los medicamentos? Es el Ministerio de Salud. ¿Y quién paga? Pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y cuando una persona es resistente a algún medicamento, los medicamentos que le van a hacer efecto, pues cuestan el doble, el triple o 10 veces más. ¿Y eso de dónde sale? De nuestros bolsillos. Ese dinero que puede ir para educación, que puede ir para la construcción de hospitales, ¿no?, para infraestructura y demás. Entonces, la educación es bien importante, y no la educación en la universidad, no. Esto es a nivel radical, tiene que ser desde la educación primaria. Desde ahí tiene que, desde ahí tiene que inculcarse que no es la automedicación buena, porque si uno se automedica, va a tener consecuencias futuras, y quien va a perder es la misma persona. Ustedes vean, en el sistema público, no todos los medicamentos son dados por el seguro. Por ejemplo, el Remdesivir no cubre el seguro cuando una persona tiene coronavirus. ¿Y cuánto cuesta? 1.200, 1.300. ¿Quién tiene que ir a comprar? La misma persona. Ahora, la vancomicina, ¿se dan cuenta? Tiene un tope. El seguro cubre un tope. Cuando pasa ese tope, ¿quién tiene que comprarse? La persona. O el imipenem que se da cada 4 o cada 6 horas. Su costo debe estar desde los 70 hasta los 200 bolivianos. ¿Quién tiene que ir a comprar? La misma persona. Entonces, la educación es tarea de todos y está en la conciencia. Y es bien difícil en las personas que están en la universidad, las personas mayores. Eso se tiene que hacer desde la educación primaria. ¿No? Pero nuestra responsabilidad de nosotros también está en educar. Todos nosotros van a ser médicos. Y cuando vengan, hay que explicarles, hay que decirles, hay que informarles. Entonces, todos entienden. Y los que toman la práctica, muy bien, los que no, no, pero nosotros hemos cumplido con eso, ¿no? Y la universidad también está, se puede hacer eso, se puede hacer. Y la sociedad científica en estos cursos está haciendo eso, ¿no? Está haciendo eso. Muy bien. Doctor, muy buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Quería saber qué efectividad tiene el tratamiento alternativo en los pacientes que presentan resistencia a los antibióticos, ¿no? En el caso de que un paciente ya no reaccione de la manera correcta al suministrarle antibióticos para tratar alguna infección, ¿qué efectividad tendría utilizar el tratamiento de virus bacteriófagos? Y si es que este tipo de tratamiento es algo viable en nuestro medio. No, no he escuchado mucho sobre ese tratamiento. Lo que sí, los virus bacteriófagos destruyen las bacterias porque se alimentan de ellas. Entonces, lo que sí tiene que ver son más estudios complementarios. Esos se llaman ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego. Cuando hayan más ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, en los cuales indican que sí puede llegar a proceder, entonces sí puede tener el visto bueno. Mientras no existan ensayos clínicos aleatorizados doble ciego, y además de eso no existan estudios que recopilen todo este tipo de información, entonces por el momento no está tan claro la evidencia científica en ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Doctor, tenemos otra pregunta del compañero Grover Álvaro Quispe Momani y dice,
En las neumonías en general, ¿por qué debemos realizar un tratamiento empírico? Si estaríamos hablando de una neumonía que no sabemos el origen causal. Ya. Cuando hay una neumonía puede ser comunitaria y no comunitaria. Cuando es comunitaria, los antibióticos de primera elección siempre son las quinolonas, pero la primera elección siempre son los betalactámicos, aunque actualmente por la resistencia que tienen se están utilizando más las quinolonas. Los tres que más se utilizan son la levofloxacina, el moxifloxacino especialmente, y por el otro lado están los macrólidos, que también se utilizan para las enfermedades infecciosas comunitarias como las neumonías, cuáles son la eritromicina, la claritromicina, aunque más no son para infecciones respiratorias comunitarias, pero son las que se utilizan. ¿Por qué no se utiliza? Debería de utilizar la amoxicilina, pero lamentablemente hay bastante resistencia a la amoxicilina. Entonces, ¿qué toma parte? La amoxicilina ácido clavulánico. La amoxicilina ácido clavulánico es mucho más potente, está bien, ¿sí? Pero cuesta mucho más caro y además puede llegar a desarrollar resistencia. La amoxicilina ácido clavulánico. Entonces, hay que tener mucho tino en dar amoxicilina, ¿no? Amoxicilina ácido clavulánico. Eso sí, solamente en infecciones fuertes, pero no a todos. A todos, actualmente a todos dan amoxicilina ácido clavulánico. El costo es mayor y puede llegar a desarrollar mayor resistencia. Ahora, en estos casos, en la comunidad, cuando viene al centro de salud, lo que es una persona con neumonía, está indicado. Primeramente los betalactámicos. Pero a eso, lo primero que tenemos que hacer es la anamnesis, ver si el paciente anteriormente ha tenido algún otro tipo de antibiótico, ha consumido alguna. Si no ha consumido ningún tipo de antibiótico, nosotros podemos darle betalactam. Pero si el paciente ya ha consumido, por ejemplo, penicilina procáinica y no le ha hecho efecto, entonces tenemos que irnos a la eritromicina. Si ya ha consumido eritromicina y no le ha hecho efecto, entonces la levofloxacina. Y si no le ha hecho efecto la levofloxacina, la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona. Y si no le hace efecto la ceftriaxona, bueno, en esos casos ya no es comunitario, ¿no? Tiene que estar internado en el hospital, le darán imipenem, no sé qué más, accionam probablemente. ¿Alguna otra consulta? Doctor, sí, tenemos dos últimas preguntas en la página de Facebook. Nuestra compañera Michelle Peñalosa dice, si el paciente es alérgico a cierto tipo de antibióticos y se les administra otro tipo de tratamiento, ¿esto ocasionaría, un problema de resistencia bacteriana? Ahí están las elecciones. Medicamento de primera elección, medicamento de segunda elección, medicamento de tercera elección. Si el paciente, por ejemplo, es alérgico, tiene neumonía y es alérgico a las penicilinas, no podemos darle penicilina, no. Tendríamos que darle eritromicina. Si es alérgico a la eritromicina, aunque no es mucho el porcentaje, tendríamos que darle Astionam, no hay otra, pero sí. Entonces, por eso está. Primera elección, segunda elección, tercera elección. Y para saber si vamos a dar primera elección, segunda elección, tercera elección, ¿qué tenemos que saber? Farmacocinética, farmacodinemia y efectos adversos, como hemos indicado en las diapositivas. ¿Alguna otra consulta más, Alex? Gracias, doctor. Ya, la última de nuestra compañera Jessica Mamanicolque. Hay en muchos casos en que los clientes prefieren medicamentos comerciales, los que venden en la televisión, y no así los genéricos. En este caso es porque el efecto del medicamento es mejor para ellos, ya que lo ven en televisión, y no así los genéricos. ¿Tendría que ver esto el efecto placebo? Sí, puede ser, puede ser. Lamentablemente, lamentablemente no es conveniente, por ejemplo, comerciales, medicamentos. Ustedes saben, las firmas comerciales son grandes y algo que deberíamos de conocer es que las firmas farmacéuticas son multimillonarias. Entonces ganan gran cantidad de dinero, bastante.
¿sí? Entonces, ellos lo que quieren es eso, ganar mucho dinero. Por eso, la Bayer, por ejemplo, vamos a hablarlo con las disculpas del caso, la Bayer es una multinacional tan gigante, ¿sí? Que tiene por todo lado lo que es sus comerciales. Es alemán, claro. El medicamento puede ser, cuando existe la forma farmacéutica, la composición tiene que ser la misma en todos, ¿sí? La composición del medicamento para que haga efecto sobre algún tipo de infección, concentración inhibitoria mínima se llama. Tendría que ser en todos lo mismo, ¿sí? Pero a veces las personas lo que indican es, bueno, me he comprado este medicamento que es nacional, no me ha hecho efecto, pero me he comprado otro que es Laboratorio Chile o Laboratorio Americano y es mucho mejor. Sí, puede ser, puede ver esos casos. Pero para estar más seguro tendría que hacerse estudios. Tendría que hacerse estudios. Pero sí ocurre esos casos. Aunque lo que sí, los medicamentos sí tienen que tener en su forma genérica la misma concentración de medicamento. Sí o sí. Si la concentración es menor, entonces el que está fabricando mal es la empresa farmacéutica y si es menor no le va a hacer efecto al paciente. Así de sencillo. ¿Alguna otra consulta más? Doctor, hay una más en el chat, es la última. En pacientes que tienen resistencia a los antibióticos de última elección, ¿hay una forma de tratarlos para que su enfermedad no avance o simplemente ya no se puede hacer nada? No, no se puede hacer nada. Si tienen, por ejemplo, hemos visto, les voy a mostrar acá, hemos visto, se requieren estudios, eh, lo que se requiere son nuevos antibióticos para combatir especialmente estos, ¿no? Aquellos que son, por ejemplo, resistentes a los carbapenemes, el imipenem y el meropenem, entonces, o a la vancomicina, ¿sí? Al imesolid o a la daptomicina, no hay otro medicamento. ¿Por qué? Porque ya no se están creando, ya no se están creando. Vean ustedes acá. No hay más medicamentos, solamente hasta el 75 están todos. Después la vancomicina, no hay más. Hasta el 75, el último la cefalsporina, 70. Después el imesolid y la daptomicina, no hay más. Entonces, lamentablemente, llegan a fallecer. Por eso, 700,000 personas en el 2017 han muerto. ¿Por qué? Porque eran resistentes a los fármacos. Y si no hacemos nada, el 2050 van a morir ¿cuánto? 10 millones de personas. ¿Alguna consulta más, Alex? Doctor, eso sería todas las preguntas. La Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina y los diferentes comités que están organizando, le agradecemos por haber aceptado esta invitación para esta charla. Muchas gracias, doctor. Estuvo excelente. Muy informativo. Gracias y algunas palabras para despedirse a nuestros participantes. Más bien gracias a ustedes, a todos los que han estado presentes. Solamente indicarles, más que técnico esta charla, más ha sido de conciencia. Y lo que nosotros podemos hacer como médicos es informar y educar. Y otro aspecto, tenemos que formarnos de la mejor forma en lo que es en la parte de la administración o de la prescripción de medicamentos. Entonces, en la farmacología hay que saber la farmacocinética, la farmacodinámica y los efectos adversos. Eso es bien importante. No es recetar por recetar y mientras sea de última generación no es lo correcto. Hay que recetar el medicamento más apropiado para infección específica. Solamente agradecer a todos ustedes, a la Sociedad Científica de Estudiantes, bueno, y que indicarles que sigan con estas actividades. Muchas gracias. Gracias, doctor. A todos los participantes, recordarles que hemos mandado el link de asistencia y la palabra clave es prescripción médica. Recordarles que esto va a estar habilitado hasta las 8 de la noche